nosotros ya habíamos venido comentando, pues que como médicos no solamente tenemos que ser, bueno, sí, tenemos que ser médicos y eso implica muchas cosas. Una de ellas es que tenemos que ser investigadores también. ¿Y esto por qué? Bueno, porque tenemos que generar conocimiento. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, pues contribuye a algo conocido como medicina basada en evidencia. Y esto pues, ¿qué es, no? Me parece que ya lo había dado como introducción en el primer video, pero a manera de recordatorio, bueno, pues la medicina basada en evidencia ha ido transformándose a lo largo del tiempo y bueno, desde que surgió ha sido una herramienta para que nosotros como médicos podamos tomar mejores decisiones clínicas. Y bueno, es por eso que nosotros como científicos nuestro deber es generar conocimiento para que pues tengamos una mejor práctica clínica. Y bueno, habíamos comentado que todo ese conocimiento que vayamos generando tenemos que darlo a conocer. Eso es lo más importante. Y bueno, eso lo podemos hacer a partir de los documentos, que pueden ser tanto un proyecto como un artículo. Bien, si ya sabemos, estos van a tener una estructura similar, pero no del todo pues va a ser igual. Algo que sí van a tener, pues es que los dos van a tener un título. Y ya vimos en el video del título el cómo debemos hacerlo, la estructura que debe llevar y algunos tips. Entonces, en el resumen también ya vimos cómo debemos hacer el resumen, cuáles son las principales diferencias entre el resumen tanto de un proyecto como de un artículo y bueno, los antecedentes lo mismo, es algo que ya hemos mencionado, tanto los generales y los específicos, el qué escribir, cómo escribirlo y de dónde sacarlo, es algo que ya mencionamos en otro video. Y bueno, solamente para recordar, los antecedentes se escriben en la parte de la introducción del artículo y pues en el proyecto se va a quedar ese apartado como tal de antecedentes. Ahora, otra cosa que quiero que recordemos antes de abordar lo siguiente es que pues nosotros recordemos que ya hay tipos de estudios. Son los descriptivos, los analíticos, que pueden ser experimentales, no experimentales o cuasi experimentales. Están los comparativos, los de asociación y correlación y los de sensibilidad y especificidad. De nuevo, esto de los tipos de estudio igual está en un video aparte, pues que pueden consultar si es que no lo recuerdan, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vamos a partir de nuestro planteamiento del problema. Estos van a ser como el contenido que vamos a desarrollar en este video, el cual va a ser tanto el planteamiento del problema como la justificación, la hipótesis y los objetivos. Entonces, bien, en la parte del planteamiento del problema, pues tenemos ciertas particularidades que pueden pues, ser variables, ¿no? Dependiendo de la persona que lo esté revisando o de la institución o de la revista, ¿no? Entonces, en esta parte, pues tenemos que decir que va a ser breve, va a ser de media a 3/4 de una cuartilla y va a ser generalmente escrito a doble espacio. Entonces, pues nosotros vamos a tener aquí una cuartilla. Y de esta cuartilla dijimos que pues vamos a escribir como este tanto, ¿no? Bueno, vamos a ponerle como este tanto, ¿no? Algo así. Y lo más importante no es el qué tanto, sino qué vamos a escribir. Y si nosotros recordamos, esto lo vamos a poner como en dos partes. La primera parte y la segunda parte. En la primera parte, lo que nosotros vamos a escribir va a ser una semblanza sobre algunas definiciones o más que nada desarrollar un poco las palabras clave. Y bueno, si nosotros recordamos, vamos a escribirlo con negro.
Y bien, ahora sí, si nosotros recordamos las palabras clave, las venimos desarrollando desde que nosotros escribimos el título. Y es por eso que nuestro título siempre debe estar bien escrito, bien redactado, de acuerdo al tipo de estudio que estamos haciendo. Y bueno, de acuerdo a esas características que ya las comentamos. Entonces, en estas palabras clave, pues nosotros podemos hablar sobre el método diagnóstico, sobre el fármaco, sobre cuál es el mecanismo de acción, su clasificación. Todo eso entraría como en la parte de la semblanza. Ahora, en la segunda parte lo que nosotros vamos a poner es qué problema estamos encontrando con lo anterior. Entonces sería tanto el problema o la desventaja. Es por eso que decimos que es el planteamiento del problema, porque va a ser como la desventaja que nosotros encontramos de lo que estamos mencionando anteriormente. Pero para que nosotros digamos que veamos esta desventaja, pues es claro que tenemos que tener claro pues las palabras clave, las definiciones, qué es y cómo, para que entendamos que realmente sí es un problema. Muy bien, una vez teniendo esto, vamos a pasar a lo que es la justificación. Y si nosotros recordamos, la justificación nos va a responder a la pregunta. ¿Por qué? Es lo más importante. Voy a ponerlo con azul. Esta pregunta del por qué es importante, como todo lo que estamos escribiendo. Y bueno, si nosotros ya encontramos un problema, lo que nosotros pensaríamos es en qué puedo estudiar para evitar el problema o reducir que se produzca, ¿no? Reducir este evento. Entonces, prácticamente mi justificación me va a decir el por qué quiero estudiar esto, el por qué considero que reconocer si hay un problema va a ser útil, ¿no? Clínicamente. Y bueno, eso es para lo que nos sirve la justificación. Algo bien interesante es que lo de los tipos de estudios no lo puse aquí de adorno. Y es porque nos va a quedar más claro si nosotros asociamos ideas o las traemos para que sepamos cómo hacerlo. Por ejemplo, en los estudios descriptivos nosotros vamos a poner como justificación que por ejemplo, queremos describir algún tipo de patología o no sé, alguna neoplasia a través de algún método de diagnóstico. Entonces puede ser que nosotros encontremos un problema en esto o que realmente puede ser que encontremos un problema y lo que nosotros vamos a hacer con la justificación es el decir el por qué lo vamos a estudiar así. Quizás sea el mejor, quizá vamos a ocupar varios. ¿Y por qué? Porque pues uno me va a medir una cosa, pero otro me va a medir otra cosa y al final con los dos pues voy a tener una descripción mejor, ¿no? Por ejemplo, lo de los analíticos y los comparativos, si nosotros lo recordamos, en estos vamos a estar analizando tanto eficacia como seguridad, ya sea de un fármaco o de dos fármacos, ¿no? Entonces, bien, pues aquí lo que podríamos pensar es que en la primera parte del planteamiento del problema vamos a encontrar algún defecto en la seguridad o algo que no me cubra la eficacia de este fármaco o de estos fármacos. Y bueno, ahí es en donde voy a poner la justificación, el por qué me va a servir estudiar esto, ¿no? ¿Por qué me interesa conocer este fármaco? Quizás el único fármaco hasta ahora que me sirve para tratar alguna patología y bueno, es por eso que yo lo estoy estudiando. Entonces, bueno, esto es un trabajo que el investigador tiene que hacer y para que pueda hacerlo, pues tiene que ser un experto, ¿no? En el tema, tiene que haber leído y buscado información. En los de asociación y correlación, lo mismo. Si nosotros recordamos, estos dependían de
pues asociación de variables cualitativas o correlación de variables cuantitativas. Y lo mismo, nosotros tenemos que buscar la justificación, es ver si es que sí hay o no hay este tipo de asociación o correlación y ver si realmente me está causando un problema. Ajá. Y bueno, esto es prácticamente como el problema. El problema sería que si se asociara, por ejemplo, que aumentara el riesgo de un infarto agudo al miocardio cuando un paciente tiene hipertensión arterial, por ejemplo, o formación de placas de ateroma. Si yo sé que sí, entonces lo que haría pues sería la justificación. ¿Por qué? Pues porque pretendemos evitar la frecuencia de pues de pacientes con hipertensión arterial para evitar que haya infartos agudos al miocardio, ¿no? Ese es como un ejemplo en donde nosotros pues vamos a estar jugando con las variables, más que jugando pues asociándolas de forma útil. Y bien, ahora en los de sensibilidad y especificidad lo mismo. Estos, como ya sabíamos, nos sirven para pruebas diagnósticas, para evaluarlas. Entonces puede ser que nuestro problema sea que haya una prueba que sea muy usada para diagnosticar alguna enfermedad, alguna patología. Pero puede ser, y bueno, si es la que más se ocupa, pues puede ser que sea el gold estándar, pero algo bien interesante es que puede ser que haya otra prueba que sea mejor o que me mida otra cosa que también es importante. Y es ahí donde lo mismo entraría en nuestra justificación y pues lo mismo en nuestro problema y la justificación. Muy bien. Ahora, una vez que dimos los ejemplos, creo yo que ya quedó un poco más claro esta parte del planteamiento del problema y la justificación. Porque sí, es muy fácil decir, el problema es el problema y la justificación es el porqué, pero no es lo mismo a que lo aterricemos a los tipos de estudio. Ahora, pues vamos a pasar con lo que son las hipótesis. Y estas hipótesis van a clasificarse en dos, en lo que es la científica y lo que es la estadística. Casualmente, bueno, no casualmente, sino que la estadística a su vez va a estar dividida en dos. Vamos a ponerlo de... Muy bien, ahora, respecto a la hipótesis, primero tenemos que saber qué es eso de la hipótesis. Bueno, pues la hipótesis va a ser algo que se piensa antes de obtener los resultados, ¿no? Es algo que pensamos que puede surgir del estudio, pero pues todavía no estamos seguros, ¿no? Y más si es pues en el caso de un proyecto, ¿no? No lo sabemos. Pero, ¿por qué lo pensamos? Bueno, pues lo pensamos porque, pues como ya lo habíamos mencionado, somos investigadores, somos científicos, somos médicos. Entonces es obvio que tenemos pues información, tenemos conocimiento de base para investigar otra cosa. Entonces, bien, la hipótesis científica es aquella en que, pues, digamos que va a justificar los procesos que estén sucediendo ahí a nivel molecular. Aquí, pues, nosotros tenemos que abordar los mecanismos, los procesos a nivel, como ya lo mencioné, molecular. Igual es importante que en esta parte podemos abordar lo de los mecanismos de acción y los mecanismos de reacción, que como ya habíamos comentado en clases, pues los mecanismos de acción es lo que leemos en nuestros libros de farma y así acerca de qué cosa actúa, en dónde, a través de qué y qué tiene que, o sea, qué necesita para que pueda actuar. Y los mecanismos de reacción, pues va a ser como un poco más a nivel de molecular, no sé cómo decirlo, de la estructura química, ¿no? De los diferentes componentes de las sustancias que estemos estudiando. Y bueno, eso lo hace más complejo aún, pero lo hace más original, lo hace muy interesante y más completo. Entonces, bueno, esa es nuestra hipótesis científica. Esta va a ser muy importante en las investigaciones básicas, ¿no? Porque pues es básica y pues tiene que darnos estas explicaciones. Ahora, en nuestra hipótesis estadística, pues tenemos que esta de nuevo se divide en dos,
que se ponen o se escriben como H0 y H1. La H0 va a ser la hipótesis nula y la H1 va a ser la hipótesis alternativa. Bien, ahora en la hipótesis nula lo que nosotros vamos a decir es que no se puede que no hay, por ejemplo, eficacia o seguridad. Vamos a hacer ejemplos también, pero de forma general vamos a decir que en la nula es la negativa. La nula es la negativa, vamos a ponerle el signo menos para acordarnos, y la alternativa pues es la positiva. Ay Dios, es la positiva, me falta el signo. Es la positiva. Y bueno, nosotros aparte tenemos que reconocer que de acuerdo a nuestro tipo de estudio, estas van a ir cambiando. Así que procederé a borrar esta parte. Vamos a borrar. Bien. Así que, pues ya dijimos, tenemos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, la nula es la negativa y la alternativa es la afirmativa. Ahora, dependiendo de nuestro tipo de estudio, va a ser las hipótesis que nosotros vamos a tener. Entonces, vamos a tener que, cuando nosotros hablemos de eficacia y seguridad, cuando nosotros hablemos de eficacia y seguridad, vamos a estar hablando, perdón, me dio comezón. Vamos a estar hablando de tratamientos, de tratamientos. El tratamiento, como ya lo sabemos, puede ser farmacológico, puede ser no farmacológico, puede ser intervencionista, puede ser por radioterapia, puede ser quimioterapia y bueno, infinidad de cosas. Pero lo importante aquí es que, yo creo que con negro, se está midiendo tanto eficacia como seguridad. Entonces, nuestras hipótesis nos van a decir nos van a decir de parte de la nula o negativa, nos va a decir pues que no hay ni eficacia ni seguridad. La parte de la alternativa, pues que es la positiva, nos va a decir no, pues es que sí hay eficacia y seguridad. Sin embargo, como estamos midiendo dos cosas, pues en este caso, digamos que pueden haber otras dos hipótesis dentro de esto. Por ejemplo, puede ser que por ejemplo, de nuevo, en este caso vamos a hacer como un fármaco o vamos a modificarlo a el tratamiento del cual estamos hablando, porque estamos pidiendo eficacia y seguridad, es eficiente y seguro. Puede ser tanto
Puede ser que sí sea eficaz, pero que no sea seguro, o puede ser por otra parte que no sea eficaz, pero que sí sea seguro. Y en esta parte nosotros ya tendríamos otras dos hipótesis, en donde una sí lo es y la otra no es, o bueno, una es afirmativa y la otra negativa, en la otra se invierten. Entonces estas son dos posibilidades aparte de estas dos. Vamos a marcarlas y pues prácticamente está esta y esta. Entonces, esto es cuando nosotros hagamos estudios de eficacia y seguridad. Cuando nosotros hagamos, por ejemplo, estudios de... Voy a borrarlo de nuevo. Bueno, no todo. Cuando nosotros hagamos estudios de sensibilidad y especificidad, y la especificidad va a ser algo similar. ¿Por qué? Porque estamos midiendo tanto la sensibilidad como la especificidad y pues puede variar, ¿no? No lo sabemos. Entonces, la primera es que vamos a decir, no hay pues ni sensibilidad ni especificidad. Otra, esta sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa nos diría, no, pues es que sí hay sensibilidad y especificidad de esta prueba diagnóstica o de tal prueba diagnóstica que estoy estudiando, ¿no? Que viene en mi estudio. Y otra opción sería que la prueba diagnóstica, la que sea que estamos evaluando en ese momento, puede decir que primero sí sea sensible, pero no sea específica, y después puede ser que no sea sensible, pero sí sea específica. Y así es como de nuevo tenemos cuatro hipótesis dentro de nuestros estudios. Voy a escribirlo aquí al lado para que nosotros lo vayamos recordando, que en este pues van a ser 4 hipótesis. Ya explicamos el por qué. También en los analíticos y en los comparativos pues van a ser 4 hipótesis. Ahora, voy a borrar esto también para que pues vayamos dejando más espacio. Puede ser también que nosotros lo que estemos haciendo sea un estudio, por ejemplo, de asociación y correlación. Vamos aquí a poner como la comparación. En un estudio de asociación solamente va a existir una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Una hipótesis nula que va a ser H0 y una hipótesis alternativa que va a ser H1. De nuevo recordar que una va a ser la negativa y es la que se escribe primero. No sé si eso ya lo había mencionado, pero H0 se va a escribir primero, H1, que es la positiva, se va a escribir después. Y bueno, aquí solamente van a haber dos, diciendo no hay asociación entre tal variable cualitativa y tal variable cualitativa, o sí hay asociación entre tal variable cualitativa y tal variable cualitativa. Recordar, van a ser variables cualitativas. Por otra parte, ¿con qué lo escribí? Con
negro. En los estudios de correlación puede ser que hayan 3 hipótesis. ¿Y esto por qué? Porque H0, de nuevo, se va a escribir primero y es la negativa. Pero después viene H1, que es la hipótesis estadística alternativa, como ya lo hemos venido repitiendo. ¿Y aquí qué sucede? Bueno, pues que si nosotros recordamos, puede ser que sí haya o no haya una correlación, ¿no? Entonces H0 nos dice, no hay correlación entre una variable cuantitativa y otra variable cuantitativa. Sin embargo, H1 nos dice, si hay una correlación entre una variable cuantitativa y otra variable cuantitativa. ¿Pero por qué decimos que son 3? Bueno, pues porque si nosotros recordamos, esto con verde, es que es este tipo de correlación, que aquí sí hay, es que puede ser o directamente proporcional o inversamente proporcional. Aquí entonces diríamos, si hay una correlación entre la variable cuantitativa A y la variable cuantitativa B, por ejemplo, pero bueno, en esta parte pues ya especificaríamos que mientras una aumenta la otra disminuye, o aumentan o disminuyen juntas, que es prácticamente como la definición de directa e inversamente proporcional para fines prácticos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí asociación, van a ser 2 hipótesis, para correlación van a ser 3 hipótesis posibles, y nos faltarían los estudios descriptivos. Como ya lo habíamos mencionado, muchas veces se menciona que pues los estudios descriptivos, ¿para qué quieres una hipótesis si solamente vas a describir lo que ves? No es como tal que tú estés interviniendo en algo. Sin embargo, pues mencionamos en algún momento que en los descriptivos, sí se puede hacer una hipótesis. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se trata de que nosotros estamos buscando algo intencionadamente, y eso es lo que queremos escribir. Entonces, pues yo lo pondría así en la hipótesis, y es algo que incluso ya comentamos, porque hacerlo sin hipótesis sí es válido. Sin embargo, carecería de esta estructura que es importante. Y bueno, además la hipótesis, pues como ya vimos, va a formar parte de la estructura de nuestro proyecto. Entonces, muy bien. Ahora, una vez que hablamos de los objetivos, de la hipótesis, perdón, vamos a hablar de los objetivos. Yo creo que con azul o con verde. Vamos a hablar de los objetivos. Para hablar de los objetivos, de nuevo, al igual que los antecedentes, pues estos pueden ser generales, pero también pueden ser específicos, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que ver esto, no? ¿De qué estamos hablando ahora? Bueno, pues cuando nosotros hablemos de los objetivos generales, va a suceder algo muy interesante. De nuevo vamos a regresar al título. Resulta que nosotros escribimos algo en nuestro título. Y bueno, ¿cómo escribimos el título de nuestro proyecto o de nuestro artículo? Bueno, porque nos basamos en el tipo de estudio que nosotros estábamos desarrollando, y pues lo que hicimos fue escribir un título.
en grandes rasgos, porque recordemos, hay un video de título. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros cuando hicimos el título, vamos a traer algo bien importante, es que dijimos, en el título nunca se escriben verbos en infinitivo, todos los demás verbos sí se pueden. Asociación, comparación, análisis, eso sí se puede escribir. Entonces, en la parte de los objetivos generales solamente va a ser uno y va a ser prácticamente nuestro título copiado y escrito en este mismo lugar. Sin embargo, lo que vamos a modificar va a ser el verbo inicial, el cual debe de estar conjugado como análisis, correlación, asociación, comparación, caracterización, identificación. Todo esto lo vamos a cambiar al verbo en infinitivo. Entonces vamos a ponerlo con este color. Y si nosotros de plano no nos acordamos, los verbos en infinitivo son aquellos que no se conjugan. Entonces, pues terminan en ar, er, ir. Y cuando nosotros hagamos esta modificación de nuestro título, vamos a tener nuestro objetivo general. Ahora viene otra parte, que es cuando nosotros escribimos nuestros objetivos específicos. Cuando nosotros escribimos nuestros objetivos específicos, aquí hay que tomar varias cosas en cuenta. La primera es que van a ser objetivos varios, ¿no? No sabemos cuántos. ¿Por qué no sabemos cuántos? Porque no son un número determinado. El número de objetivos específicos va a depender de nuestras variables, de las variables que tanto estemos estudiando, pues, y las que estemos midiendo, ¿no? Porque por algo, pues las vamos a estudiar. De alguna forma tenemos que estudiarlas. Y algo muy importante es medirlas. Entonces, una vez que nosotros tengamos esas variables, lo que nosotros vamos a proceder a hacer es identificar si son o cualitativas o cuantitativas. ¿Por qué? Bueno, porque de esto va a depender la forma en que nosotros escribimos. Y en este caso lo mismo, vamos a ocupar verbos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de quanti, de variables cuantitativas, ¿eso qué significa? Que lo podemos contar, que lo podemos medir. Entonces, un truco, o bueno, no es un truco, sino de acuerdo a nuestro razonamiento lógico, es a que si va a ser una variable cuantitativa, lo que vamos a hacer es escribir cuantificar. Vamos a escribir esto también para que no se nos olvide con este color rojo. Y bien, aquí ya sea que cuantifiquemos los mililitros de sangre perdidos en una hemorragia, o que cuantifiquemos la orina en 24 horas, o que cuantifiquemos, no sé, hay un montón de variables que podemos cuantificar y que va a ser bien importante que nosotros pues lo midamos de una forma específica. ¿Por qué? Pues porque si nosotros recordamos, es mejor que en nuestro estudio hayan variables cuantitativas que las cualitativas. ¿Esto por qué? Pues porque va a ser en nuestro estudio un poco más confiable, va a tener más credibilidad, aparte va a ser más fácil hacer asociaciones y como un poco más aterrizado. Entonces, bueno, pues va a ser muy importante identificar de qué forma podemos hacer que las variables sean cuantitativas. Esto ya lo habíamos mencionado en algún momento, se pueden también hacer escalas, digamos, de forma cualitativa, pero a las cuales les agregamos valores numéricos para poder medirlo, ¿no? Para que sea más sencillo. Ahora, dentro de los objetivos específicos, para las variables que sean cualitativas, lo que podemos hacer es escribir verbos como identificar o determinar, y escribimos la variable, ¿no? Por ejemplo, determinar el color del flujo vaginal en
una infección, ¿no? Es como el ejemplo. Entonces vamos a poner aquí el verbo. Identificar. Y lo mismo, lo que vamos a identificar van a ser cosas cualitativas como el color, el olor, el tamaño, ajá. Y bueno, esas serían como la parte general de los objetivos, porque pues si bien es cierto que si nosotros queremos desarrollar ejemplos, pues tenemos que empezar desde el título, ¿no? Tenemos que partir desde cuál sería nuestro título, cuál sería nuestro tema, subtema, qué es lo que vamos a estudiar, por qué nos interesa. Y de nuevo, retomar el título, hacer nuestro objetivo general, después de eso ver qué variables podemos medir y pues de cómo clasificamos las variables, que es una de las cosas que me parecen más importantes a la hora de escribir un objetivo. Y bueno, me parece que con eso terminaría todo. Luego de los objetivos, lo que nosotros vamos a hacer es escribir algo conocido como es algo conocido como material y métodos, que prácticamente vamos a abordar en el siguiente video.